Finalizamos hoy en Lo Más de Coín nuestro recorrido por los establecimientos de la primera mitad del pasado siglo XX. Establecimientos históricos que desde su fundación han estado regidos en el mismo ámbito familiar y han continuado su actividad hasta nuestros días. Don Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos haciendo el programa, ya sabe usted, recorriendo algunos de los comercios históricos de nuestra localidad y queremos estar con usted a ver si nos explica un poco sobre su droguería moderna. Pues si quieren entrar o lo hacemos aquí fuera. Yo tengo entendido, Antonio, que primero de estar la droguería aquí estaba en otro emplazamiento. ¿Sí? ¿Me acompaña usted y me lo dice? Antonio, como le he dicho anteriormente, estamos haciendo esta serie de programas para conocer un poco los detalles de cómo se fundaron, de cómo han sobrevivido a lo largo de tanto tiempo estos comercios que ya no tradicionales, yo diría que casi históricos de la localidad de Coín. Pues sí, porque ya faltan unos meses para que cumpla 100 años. Unos meses, ¿en qué año exactamente fue cuando...? El año 19, ya lo sabíamos, ¿no? El año 1919, en febrero. En febrero, pues... Y si no me equivoco, que fue un domingo de carnaval o alguna fecha así, porque antes los negocios funcionaban en Coín todos los días, sí, de lunes a domingo y domingo a lunes. Y se abrió la primera vez aquí cerca, en la Plaza de Santa María. Estuvo ahí unos cuantos años, después pasó a donde hoy está la farmacia de don Ángel Páez. Y ya en el año 34 por ahí compró mi padre un par de casitas pequeñas, que es donde está actualmente la droguería. Lo edificó y ahí en el año casi cerca de la guerra, en el año 35 al final, o principio del 36, ya se trasladó aquí, justo donde está ahora. Yo de siempre, Antonio, porque esta calle ha sido un lugar de paso mío, o bien porque cuando venía de los tiempos que estaba de arranque en el campo con el abuelo y veníamos a Coín, pasábamos por aquí, por la calle, o bien porque de pequeño estuve en el colegio del convento de aquí de las monjas. Esta calle era una calle de tránsito habitual casi a diario, como ha dicho usted, ¿no? Y yo recuerdo de la droguería, sobre todo, aquellos olores que me imagino que serían del petróleo, del aguarrás, de los disolventes que se vendían a granel en aquellos entonces, ¿no? Cuando de eso. ¿Cuáles son sus primeros recuerdos de la droguería, Antonio? Pues casi lo mismo que tú tienes, o sea que son unos olores distintos que nunca había percibido, y hay olores bastante profundos, por ejemplo el alcanfor, el aguarrás, el amoníaco, o sea, son una serie de olores que descubrí personalmente siendo pequeño aquí en la droguería. Y hoy, lo que tú has dicho, tenías razón, que antes se vendían muchos graneles. Se vendía de todo a granel y hoy se vende todo enfrascado y etiquetado, digamos. Entonces la droguería era otra cosa, la calle y el tránsito de la calle era otra cosa, claro, muy distinta. En aquellos tiempos estaba la plaza, en la plaza de donde está la iglesia, la Plaza Pescadería, me parece que se llamaba. Y entonces era un tráfico continuo de animales y de personas con las cargas que traían a la plaza. Entonces había un meneo en los negocios. Aquí en esta calle había 2 o 3 bares. ¿En la misma calle, dice? En la calle, uno en la esquina de ahí abajo, que era de Pedro Torres, otro aquí al lado, abajo de la droguería también. Y después vino abajo eso, desde que se llevaron la plaza, que vino a morir, sí, en donde está hoy la Plaza de la Villa. Sí, sí. Que además Coín es ciudad, no sé por qué pusieron hace tan poco tiempo Plaza de la Villa. Plaza de la Villa, ¿verdad? La Plaza de la Villa es aquella que está allí en San Andrés, más o menos. Total, yo creo que los negocios fueron cambiando con los tiempos. Las circunstancias del traslado de la plaza de mayorista, digamos, a la actual Plaza de la Villa, pues resulta que eso hizo bajar, sí, el volumen de venta. En Coín en aquellos tiempos venían los mijeños, traían muchas plantas, se llenaba la calle de los Mesones y parte de la plaza también, y hasta aquí llegaba alguna vez a la Plaza de Santa María, y entonces se abría los domingos por la mañana, porque estos señores venían a vender y a comprar. Claro.
en los negocios de siempre. Y resulta que había meneo, entonces me acuerdo, yo era pequeño, pero estaban en la droguería mi padre y mis 3 hermanas mayores, María, Paca y Lola. Y los pequeños que éramos, mi hermana Juan y yo, pues no entrábamos en el negocio ni a despachar, porque no teníamos edad para eso. Yo me marché a los 10 años a Málaga a estudiar y estuve estudiando hasta que acabé mi carrera en Granada. Después, por circunstancias diversas, el año que yo terminé la carrera, murió mi padre y murió mi madre. Y nos quedamos, mi hermana Paca y yo nos quedamos con el negocio. A eso siguió una temporada ahí un poco rara, porque realmente los negocios no estaban tan mollares. Y ya llegamos al momento en que cambiamos la droguería, la pusimos en autoservicio y se pasaron unos años regularcillos, después mejoró la cosa y ahora está como está todo, ¿no? Como están todos los negocios, porque en Coín la población que tiene es la que tiene y hoy hay 6 u 8 o 10 las grandes superficies que haya. Viene mucha gente de fuera a comprar, no aquí, sino a esas grandes superficies. Pero en fin, nosotros nos mantenemos porque es una droguería realmente que mantiene la esencia de lo que es una droguería y está en autoservicio, pero lo que más vale en la droguería es el aconsejar a la gente, claro, que es lo que viene buscando. Quizás un poco también, como está refiriendo, la esencia del negocio tradicional y del negocio familiar, si me apura también, ¿no, Antonio? Antes el negocio cogía solamente la parte externa, digamos, lo que dentro había unas trastiendas, estaba el comedor de la casa y estaba la cocina y el patio. Eso hoy está todo dentro del negocio. Ha habido que hacerlo así. Y no se puede uno quejar, pero en fin, hoy el negocio ya es de mi hijo, lo lleva él, lo regenta él, y la mamá y yo estamos aquí ayudándole porque yo no soy persona de estar parado. ¿Qué iba a decirle? El nombre de Droguería Moderna, que es otra de las cosas que también siempre me ha llamado la atención, ¿es desde el primer momento que lo tiene, Antonio? Eso fue cuando se trasladó a hizo esta obra. Entonces el rótulo que está en la puerta es de mensaje, o sea que es un rótulo de categoría. Mi padre no sé cómo pudo en aquellas circunstancias hacerlo y pagarlo. Y entonces, como no habría otra cosa, pues el pobre puso Droguería Moderna. Pero en fin, yo creo que debe llamarse en honor a él, pues Droguería Aranda, y así la conocemos y así la tenemos dada de alta en todos los sitios. Así es como se conoce en Coín. Cuando se dice Droguería Aranda, todo el mundo viene a la Droguería Moderna, los números 18 y 20, mira, ¿no? 18 y 20, 14 y 12 y no sé qué. Es que como eran 2 viviendas, pues siguieron los 2 números funcionando. Y hoy está esta que es la 20 y la droguería la 22. Es la numeración exacta. ¿Y esa fachada tan colorista que tiene, Antonio, desde qué fecha está también? En el año 34, como me ha dicho. No, la obra se hizo y hubo que cerrarla un tiempo porque no podía la criatura terminar. Y también porque en aquellos tiempos no aconsejaban más que hacer la obra y cerrar. Sí. Porque si no había peligro de que se metieran algunos que no tenían nada que ver. Y entonces eso lo hizo la fachada desde Mensaque. Y la obra la hizo un primo hermano de mi padre, Salvador Bernal. Y este estuvo en el año 29 en Sevilla, cuando la exposición. Sí. Trabajó en algún pabellón de los que se hicieron para algunos países suramericanos. Trabajaba con un señor que se llamaba Don Modesto Escobar, que era el patrón o el dueño de la empresa donde él trabajaba. Y trajo esa fachada desde Sevilla, de Mensaque. Que se asemeja a cierto colorido al que tiene del edificio de la... Sí, por comparativa podría uno decir, pues es verdad, se ha salido de aquel recinto de la Plaza España en Sevilla, si no me equivoqué, donde está, ¿verdad?, de la exposición del 29. Es cierto, es cierto. Ese estuvo allí unos años trabajando y trajo muchas cosas. Tiene otras casas hechas aquí en Coín. Vamos, una que yo sepa, que está donde hay un bar hoy,
frente al supermercado Al Día, el que está por aquí, Sí. donde estaba el cine enfrente. Sí. Ahí también tiene unos azulejos dentro, muy bonitos. Así de ese estilo, ¿verdad? Exactamente. Antonio, no vale de todas maneras, casi centenaria como está siendo la droguería Aranda, la droguería moderna, a pesar de todos los devenir que me ha contado, esas fluctuaciones en el tiempo, el secreto de poder continuar es simplemente el empeño de la familia en seguir con el negocio, ¿verdad? Y por lo menos poder sacarlo adelante, ¿no? Yo tengo 3 varones. Uno hizo algunos estudios precisamente de cosas de televisión y estas historias, pero al final no quiso continuar. Los otros 2 son maestros y están cada uno en su cosa. Y el pequeño, pues entonces se ha hecho cargo del negocio. Él lo lleva bien, y la droguería, lo que ocurre actualmente, parece mentira, y es que las cosas antiguas de la droguería, lo que era droguería de verdad, no expender detergente, sino la droguería antigua, eso parece que se está recuperando. Y hay actualmente muchas recetas y muchas cosas a través de internet, que la gente entra mucho en estos sitios en internet, y resulta que esto pues está dando lugar a buscar productos antiguos, productos químicos, en definitiva, ¿no? Y entonces eso está salvando un poco el bache que existe actualmente. Que los están trabajando ustedes entonces aquí, ¿verdad? Se han trabajado desde siempre, pues claro. Con más razón ahora, ¿no? En fin, ahí está, si quiere seguir, ahí tiene donde extenderse en el tiempo. Una nueva generación dispuesta a continuar con el negocio durante los años que hagan falta, don Antonio. Por supuesto, yo me parece que sí. Y por cierto, se me ocurre al hilo de lo mismo, porque en este caso el abuelo del que está ahora regentando el negocio se decidió por una droguería como negocio y no por otro tipo de... ¿Lo sabe usted por casualidad, Antonio, no? Sí, más o menos. Él estuvo en la mili en Melilla. Allí estuvo en sanidad militar. Porque un tío de él, el hermano de mi abuela, María Aranda, pues era capitán de sanidad militar. Entonces le inculcó un poco, aprendió a pinchar. Antes era todo con inyecciones, ahora son con pastillas, ¿no? Y entonces le tomó cierto cariño, y el tío, me imagino, yo le aconsejaría de poner un negocio así. Mi padre era carpintero, era hijo de carpintero, o sea que... Y le ha gustado siempre la carpintería, y toda la carpintería de la casa está hecha por él, desde la baranda de las escaleras hasta toda la puerta, ¿no? Entonces él abrió la droguería, al mismo tiempo seguía también trabajando en la carpintería con el padre, los ratos que lo tuviera aquí el negocio, y aquí incluso la droguería esta, ya me acuerdo que tenía el banco de trabajo de los carpinteros de mi abuelo. ¿Lo tenía en la propia droguería? Lo tenía en la trastienda grande que decíamos, porque había otra más pequeñita, y ahí hacía él marcos, o sea, hacía cuadros, digamos. Y seguía de alguna manera con su tradición, y cuando había alguna historia de reponer o de cambiar o de arreglar una puerta o esto o lo otro, él lo hacía. Lo hacía él, por su profesión, ¿verdad? Y lo último que hizo fue unas escaleras de madera de 2 alas, digamos, que la hicieron, una parte de la escalera la hizo él y otro un amigo suyo que también tiene una droguería donde hoy está el Café Teatro o algo así, cerca de la antigua cárcel, en la calle de la cárcel. Y yo la conservo, claro, la tengo en el campo y me da vida todavía. Claro que sí. Pues nada, don Antonio, nosotros estamos haciendo este recorrido dando a conocer quizás un poco para que sirva de ejemplo también para aquellas personas que empiezan negocios nuevos, un poco el sacrificio, porque me imagino que estos negocios son a base de sacrificio. La paciencia y sobre todo la constancia es lo que hace que los comercios y los negocios sigan adelante, ¿no? Exactamente. Una cosa es la formalidad. 1 kilo es 1 kilo. Claro, bueno, eso por supuesto, ¿no? Sí, no, pero no tan supuesto que hay. No pasa tanto. Hay cosas para todo, ¿no? Y eso es fundamental. Y al mismo tiempo tomarse esto como un servicio. Claro. Porque antes en toda la comarca de Coín pues no había más droguería que esta. Hubo algunas, pero puntualmente estaban un par de años o 3 y cerraban, ¿no? Entonces yo creo que primero que guste el negocio. Claro.
y que te dé cierto rendimiento para llevar una vida medio, y más hoy, ¿no? Porque antes era, como ya te he dicho, que hasta los domingos se abría. Pero en fin, eso ya ha pasado y yo creo que para bien, porque también hay que disfrutar con la familia y tener otra forma de vida distinta a la de aquellos tiempos. Pues lo dicho, estamos haciendo esta serie de programas recordando y recuperando y sobre todo reivindicando esos comercios tradicionales, y yo diría que algo más, por eso lo defino como histórico de Coín, y le agradecemos por supuesto que nos haya atendido usted tan amablemente, nos haya explicado el devenir de la droguería moderna. No sé si nos queda algo que destacar en el tintero o no. Hay unas épocas donde se vendía mucho petróleo solamente, no sé si te acordarás de aquello, y entonces había cola y no se vendían otras cosas, y a veces decía mi padre, bueno, esto sí se vende y tiene trapicheo, digamos, ¿no? Pero también había que vender cosas realmente, eso era, venga, envasar 5 litros o 10 o lo que fuera. Y yo creo que ahora está más tranquila la cosa, pero también se puede atender mejor al público, y gran parte de las personas que vienen, y jóvenes fundamentalmente, vienen solicitando un servicio, una explicación. Una profesionalidad también, una experiencia y una profesionalidad, ¿verdad? Y eso, en las grandes superficies, son cosas un tanto impersonales, ¿no? Va y cumple y adiós, ¿no? En las grandes superficies, en estas tiendas que llaman de franquicia, en todo eso. Yo pienso que los negocios, primero hay que quererlos, digamos, y tenerle cierto cariño a las cosas, y vender y no engañar, y eso es un peso que va quedando ahí, un pozo que te sirve para tener cierta relevancia en el resto de los comercios. En definitiva, para cumplir 100 años, como estamos a punto casi de hacer. No sé si el 8 de febrero, pero en el mes de febrero. Pues bienvenido sea ese centenario y que ustedes lo vean otros muchos más, don Antonio. Y que siga la tradición, a ver si es posible. Nosotros vamos a seguir con más negocios, con más comercio, con más establecimientos históricos que tenemos que ver en nuestro programa. Proseguimos nuestro recorrido con estos establecimientos de singularidad histórica y nos aguarda la familia Gómez, que desde el actual bar La Viuda nos cuenta la historia de este establecimiento que comenzó su andadura en 1912, pero en otro emplazamiento. Terminamos esta primera etapa de los programas que estamos haciendo sobre los comercios con esa singularidad histórica en nuestra localidad, y lo vamos a hacer en un bar que probablemente hayan pasado ustedes infinidad de veces por la puerta y no se hayan percatado, como estamos viendo ahí en ese mosaico que reza que el bar se abrió en 1912. Juan Gómez, ¿qué tal? Bien. Josefina Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. A los dos familias, hijo y madre, madre e hijo, gracias por invitarnos a estar y dejarnos estar con vosotros en el bar, claro que sí, para contar la historia de este bar. Bar La Viuda, que como decís, ya no me habla Josefina o me habla Juan, empieza en el año 1912, más de un siglo ya, centenario el bar. Josefina. Eso lo abrió mi abuela. ¿Qué quiere que diga? Su abuela fue quien lo abrió. Mi abuela vino de Buenos Aires y lo abrió. Y resulta de que lo abrió porque el marido era pintor. Y en aquel tiempo los pintores además se puso enfermo y estaba la cosa mala. Y entonces dijo de abrir el bar. Pues al poco tiempo de abrir el bar, al muy poco tiempo, él se murió. Entonces por eso le llama el bar de la viuda. Pero tengo entendido, Juan, que el bar no fue aquí en este emplazamiento donde en principio estuvo. No. En la primera casa de esta calle. La de Marcelino. Número uno. Número uno. En el número uno. Me imagino que usted tuvo más relación con su abuela que él con la bisabuela, evidentemente. Yo ¿no? a mi abuela no la conocí porque a mi abuela la fusilaron cuando yo tenía 1 año. Ajá. Igual que a mi padre. Sí. Entonces yo la conocí por foto. Pero no. De todas maneras, no sé, me imagino que tanto usted como tú, Juan, también tendríais nociones de cómo fueron aquellos, o contarían a cómo fueron aquellos años. ¿Fueron muy difíciles, muy duros? Sí. En los primeros de abrir el bar, me estoy refiriendo a aquella época de 1912 y de ahí en adelante. Esos años mi madre puede recordar, Le contaría, ¿no? Yo por lo que me han contado. Pero ella lo que sabe, igual que yo, a partir del año 36. Yo por oída y ella por vivencia. Yo escuché decir que mi abuela abrió el bar, entonces mi padre era casi recién nacido, porque mi padre nació
En el 12. Tu padre tenía 24 años. Llevaba 2 años con mi madre nació en el 14. Sí. Y entonces la ayudaba a mi abuela, las cuñadas y eso es la que la ayudaba. Luego ya mi padre se hizo mayor y entonces ya llevaba el bar con mi abuela y mi padre. Que yo no sé si se puede hacer una idea, pero en aquellos entonces, en aquellos años, como estamos diciendo, en un bar, aquí en un pueblo como era Coín en aquellos entonces, no sé si habría mucho negocio, si era poco negocio, era rentable, no era muy rentable. ¿Cómo era el bar en aquellos entonces? Aquí sí sería mucho y ¿sí? Vaya, y entendiéndolo yo, me acuerdo, era mucho porque la plaza la teníamos aquí mismo. El mercado mayorista lo teníamos aquí mismo. Claro. Entonces sí era bastante rentable, bastante. Sí, y un negocio que con el venir de los años, sin lugar a dudas, ha mantenido a toda la familia Gómez, la ha mantenido, ¿no? Ha sido de lo que la familia Gómez, en diferentes etapas, unos y otros, pero siempre la familia Gómez ha sido la que se ha encargado del bar, ¿no? De eso hemos vivido. Yo creo que es el único, cuando me dijiste que ibais a venir, he estado pensando, el único bar, o poco, hay algunos, que lo regenta el mismo dueño. La misma familia, ¿no, Juan, en este caso? Bueno, la misma familia es el único. Pero sí hay bares en Coín, como el bar Majita, por ejemplo, a Juan lo conozco, es el dueño del bar. Cortés es el dueño del bar, Miguel. Sí. Nosotros dueños del bar, pero luego hay muchos bares que lo regentan inquilinos. Claro, la diferencia es que el bar de la Viuda es desde 1912, que ya hay... Sí, los demás no son de ese tiempo. Los demás no son de ese tiempo. De ese tiempo puede ser que fuera el sindicato. Pero claro, el sindicato ya no existe. Era también antiguo, no sé si de ese tiempo o si después de Trujillo, pero no con los mismos dueños. Sí. Ha sido siempre con diferentes. Cuando Salvador murió, el dueño del bar Trujillo murió, se quedó Jumito, a él no le importa que le diga su apodo, Salvador, que es amigo nuestro, y Salvador se quedó con él y a partir de ahí otras familias que han entrado. Pero así desde el principio, en la misma familia nosotros. Yo estoy haciendo este recorrido casi histórico también por esos establecimientos históricos, como decías, de Coín, y ya he hecho mención quizás a un capítulo que, si no me equivoco, ocurrió en esa fecha que yo voy a nombrar ahora, y es en la fecha de la Guerra Civil y los primeros años de la posguerra. En ese momento, déjame, Juan, un poquillo, en ese momento sí que fue un momento difícil para la familia Gómez en particular y para el bar también, ¿verdad? Sí, porque es que el bar lo quitaron y entonces estuvo 3 años que estuvieron fuera. Entonces mis tías, una se colocó de trapelista, otras 2 que sabían coser algo estaban en Málaga en un colegio de estos internos cosiendo arreglo y eso, y mi madre pues se fue con su madre que vivía en la calle Gascones. Entonces mi madre y yo nos fuimos allí a la calle Gascones. Allí estuvimos 3 años. Juan se dio que ha recuperado algún tipo de historia, investigado para conocer el bar, la historia del bar y demás, y tiene también documentación que además podemos ver ahí también en una de las fotos que tienes en la pared. Aquellos años no serían para nada, eso sí que serían años difíciles de verdad, ¿no, Juan? Sí, muy difíciles. Yo porque era una niña y entonces no te acuerdas, no se acuerda usted. Ella tenía 1 año. Sí. Cuando volvimos aquí de segunda ya tendría yo 4 años, pero tampoco. Tampoco se acuerda usted. Su madre enviudó y tenía 22 años, mi abuela. Sí. Seguía el bar llamándose La Viuda también, fíjate, ¿no? Siguió su suegra. Qué circunstancias de la vida. Pero sin embargo, eso, pasaron los 3 años y tengo entendido que pudo la familia volver a recuperar el bar, que repetimos, entraron las tropas nacionales en Coín. Y las 4 familias entraron en el bar. Y las 4 familias entraron en el bar. Y daba comida. Sí. Porque estaba ahí el mercado de mayoristas. Claro. En el momento que el mercado mayorista se lo llevaron, ya eso no podía dar comida para 4 familias. Y entonces ya decidieron que una es la que se tenía que quedar con él. Mi madre, por herencia, mi abuela había dejado, el bar era de los 4 porque tenía 3 hijas y un hijo. Sí. Otro hijo tuvo, pero ese se murió. Mi abuela dejó la casa que era para los 4, pero lo que era el negocio era de mi padre. Ajá. Entonces por eso mi madre tenía más además tenía más posibilidad, porque mi madre tenía una media casa heredada de su madre, la vendió para poder pagar esto, vaya. ¿En qué año se hizo el traslado del número 1 aquí a este local, Juan? Estuvo 2 años allí. Eso es que no recuerdo yo bien. Yo creo que estuvieron 2 años, ¿eh?
Sí. Yo no me acuerdo. No fue mucho tiempo entonces, ¿no? No, fueron 2 años nada más. Fue pronto. Lo que sí, Porque a mí evidentemente... me lo contaba Tito Frasquito. Yo lo que escuché de decir es que mi abuela se enteró que esta casa la vendían. Entonces, como era más grande Sí. que aquella, pues por eso. Sí, pero- Y la que hay detrás la venderían casi al mismo tiempo. Claro. Y hicieron ustedes el negocio ampliado los de esos. Que es lo que decía, evidentemente a lo largo de todo este tiempo el bar no es ahora mismo tal cual se conserva, Juan, salvo ese reloj que sí que sabemos que vino de, Sí, de las eso Américas, vino de ¿no? Argentina. Con la primera fundadora del bar. Habrá sufrido diferentes modificaciones a lo largo del año, a lo largo de los años, ¿no? Sí. Bueno, esto fue derribado Ah, entero y se hizo de nuevo. sí. Eso fue en el 80 y... Cuando lo hicimos nuevo en el año 86. 86 fue cuando se... En el 87 se abrió, en el El día 87. 1 de enero del 87 lo abrimos ya con el edificio nuevo, que lo echamos abajo. Y con todo ese devenir de los años, la última generación de camareros Gómez, de momento aquí presente. Juan, ¿desde cuándo llevas siendo tu camarero? Pues yo llevo trabajando desde que tenía 15 años, llevo 45. Es decir, que tienes ya sobre los 60 No, más o menos. sobre no. Ya lo cumplió, 60. ya lo cumplió. ya lo ha Me cumplido. faltan para jubilarme 1803 días hoy. Oye, ¿eso es que tiene mucha gana o qué? Sí, ¿O lo que vas tiene- contando que uno tiene- más? Además, que tengo tiene mi mucha- cuadrante que tiene preparado. mucha gana. Tengo un cuadrante preparado borrando cada semana. Borrando tachando Cada los días que semana. faltan, ¿no? No encontrar la manera de terminar con ese calendario, ¿no? Y ¿O yo, sí? yo la pena que me da es que me parece que va a ser imposible de llegar. Sí, vaya, hombre. Que esté jubilado. Haberlo Juan, jubilado. ¿tú por qué te dedicaste al bar? Pues Porque no quería estudiar. no, Déjeme usted que lo diga él. no, que era muy malo para estudiar. También los maestros que yo tenía eran malos. Se complicó todo. Eran malos porque en aquellos tiempos del franquismo los maestros aún viven todavía hoy, pegaban mucho. No me lo digas eso a mí. Tú a mí no me lo digas En eso. aquellos tiempos del franquismo que hoy viven, hoy no pueden pegar. Es ellos mismos Sí, sí. que de aquellos tiempos pegaban Ujú. y abusaban. Y claro, si yo no era bueno para estudiar y encima los maestros pegaban, pues se te quitaba las ganas de todo. Estaba claro, ¿no? Pero ¿por qué exactamente por continuar con el negocio familiar y no qué sé, de albañil como mucha gente o de electricista Oye, o pues, de otra profesión? con 15 años empecé aquí y ya cuando me he dado cuenta, tengo 60. O sea, ¿te vas a dar cuenta que vas a jubilarte o no va a ser eso lo mismo? Que va a tardar más. El tiempo en la jubilación pasa más despacito para llegar a ese tiempo. En los últimos años pasan más Oye, lento. siempre solemos decir la gente que no trabajamos en este sector que el oficio de camarero es un oficio muy sacrificado. ¿Es así o no? Hay que estar muy acostumbrados a estar aquí día y noche. Hay que estar muy acostumbrados, porque si no pasa una cosa, que abres un bar, parece que esto es la gloria, que se gana mucho, se gana para vivir, pero hay algunos que piensan que se ganan mucho, se meten y a los 2 días tienen que dejarlo, Claro. porque hay que echarle muchas horas, sin contar a cuánto vas a ganar la hora. Ujú. Ese quizás es el error, ¿verdad? Que si se le da prevalencia perdón, a lo que se va a ganar en compensación con lo que De se lleva las horas, trabajado, ¿verdad? no. Compensa y a lo mejor no eres capaz de aguantarlo, ¿no? Ahí está. ¿Tú volverías a ser camarero si volvieras a tener? ¿qué va? Procuraría de estudiar. Cualquier cosa menos camarero. Procurarías de estudiar, como dice tu Procuraría madre de en este estudiar. caso. De todas maneras, en este bar en concreto es uno de esos bares por los que parece que no pasa el tiempo, porque te da la sensación de ese bar de siempre, de un bar acogedor, de un bar que, como estoy diciendo, ¿verdad?, en el que da gusto de estar, se está tranquilo. Además, no sé, un bar con singularidad también, no como otros muy modernos que, bueno, cada cual va a donde quiere, Sí, evidentemente, ¿no? claro. Eso es Y un to- plus también para un negocio, Y Juan. todo el ¿crees? mundo tiene que vivir Sí. y hacerlo a su manera. A mí me gustó hacer la manera antigua, las sillas, aunque son nuevas, Sí. son antiguas, y otros lo ponen más moderno, pero cada uno es libre de montar su negocio a su manera, pues le parece mejor. Y el día de mañana, que cuando dentro de esos 1000 y pico días que has dicho... El día de mañana lo único que voy a poner es una cosa. Bueno, lo único, me tiene que gustar mi inquilino, gustarme como Ajá. avalista bancario, o sea que necesita unos requisitos para poder quedarse aquí. Sí. Porque yo mi seguro autónomo pago el doble de lo normal. Yo no pago un seguro autónomo sencillo, pago el doble. ¿Para qué? Para no tener que depender del alquiler del bar. Y una cosa muy importante que sí lo tienen que asimilar quien vaya a ser mi inquilino, mi futuro inquilino,
es que el nombre no puede cambiar. Tiene que seguir siendo el mismo, en el ¿verdad? contrato va a poner que como cambie el nombre, el contrato se anula. Oye, lo que veo es que tienes muy claro lo que te falta de jubilación, pero también tienes muy claro el destino que va a ser el bar. ¿No va a haber una continuidad familiar, Juan, entonces? ¿No va a haber una quinta generación? Tengo 2 hijos, pero ellos no quieren bar. Aquí lo tiene y Es que es él no suyo. quiere que quieran. Él Tampoco. no quiere que quieran. Aquí lo tiene, el bar es suyo. Pero Ellos no les gusta. serán buenos estudiantes al menos. Ay, ay. Pues igual no le quedará más remedio y Ay, siguen ay. con la línea. No quieren, pues aquí está. Juan, el secreto de que el bar haya estado tanto tiempo, estos ya 107 años abiertos, ¿cuál crees tú que ha sido para que el bar haya... Eso no te lo puedo decir, porque no lo sé. La verdad, Juan, es que no lo sé. El por qué llevamos aquí tantos años. Desde luego, pero evidentemente algo ha tenido que ver porque son un montón de años, ¿eh? Aguantar mucha esclavitud. El destino. El destino, porque vamos a dar más vueltas. Esclavitud del trabajo, ¿no, Josefina? Me imagino, ¿verdad? No, no había feria, no había Semana Santa, no había de nada. Sí ha habido, pero para los demás. Ahí está. Pues familia, nosotros os agradecemos que nos hayáis atendido un poco aquí, nos hayáis dado a conocer un poco, evidentemente en un programa de apenas 20 minutos no da tiempo a contar estos 106 años ya que tiene de existencia el bar, ¿no? Pero grosso modo hemos avanzado por esa historia y por supuesto lo que dejamos es que se le pase pronto, Juan, el tiempo de la jubilación, si es que lo desea, y que encuentre ese inquilino o esa persona que le dé continuidad a este negocio tan singular desde 1912. Que la suerte esté con vosotros durante todo el tiempo que haga falta, Juan, desde luego, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Señoras, señores, nosotros ponemos aquí el punto final a este primer programa de los negocios con esta singularidad histórica de nuestra localidad, pero le esperamos en el próximo. La próxima semana finalizaremos este acercamiento a los establecimientos históricos de Coín visitando los más antiguos, los cuales nos harán remontar su devenir en la historia hasta el siglo XIX e incluso hasta finales del XVIII. Un viaje en el tiempo que nos descubrirá el porqué de la singularidad de dichos establecimientos.